¿Escuchás música clásica? Por supuesto. ¿Qué es la música clásica para vos? Es esa música así tipo antigua que le hacían unos viejos de peluca blanca. Me gusta porque me sirve para relajarme y eso. ¿Alguna vez escuchaste a alguien responder así sobre la música clásica? Seguramente vos que estás viendo este video no dirías eso, porque sé que sos una persona culta y de refinado oído musical. Estás viendo La Gran 7, yo soy Nicolás y hoy vamos a hablar sobre la música clásica, para que si alguna vez te preguntan sobre el tema puedas responder como todo un erudito. Bueno, eso que estaba tocando era música clásica, o por lo menos lo intentaba. ¿Qué es la música clásica? Básicamente es esa música compuesta entre la Edad Media y principios del siglo pasado, hecha por viejos de grandes pelucas y tocada con violines de distinto tamaño. Básicamente yo creo que ese sería el concepto que se tiene de música clásica. Para empezar, el término música clásica no sirve más que para confusiones. Debería llamarse música seria, música culta o música docta, porque clásico es solamente un período dentro de la historia de la música clásica, y hay varios períodos, como el romanticismo, el barroco, el clasicismo, el renacentismo. Ya voy a ir explicando uno por uno. Todo se remonta a finales de la Edad Media en Europa Occidental. En aquella época surgía el Renacimiento, un movimiento que dio lugar a importantes cambios a nivel cultural, estético y filosófico. El arte comenzaba a girar más en torno al hombre y no tanto a Dios como se hacía antiguamente. Aparecían nuevas escuelas, como la de Borgoña, la inglesa, la franco-flamenca, que desarrollaron la técnica polifónica, en la que varias melodías suenan a la vez pero de manera independiente, combinándose con armonía. Algunos de los músicos más destacados de este periodo eran Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Giovanni da Palestrina, William Byrd, entre otros. En aquel entonces los músicos eran considerados matemáticos y de hecho la música era una ciencia más. De hecho la música era registrada para su posterior reproducción en costosos libros a mano a los que solamente tenían acceso las autoridades religiosas y gente de la corte. Podría estar hablando mucho tiempo más sobre música renacentista, pero a pesar del hecho de que ya les debe estar dando sueño, voy a limitarme solamente a hacer mención de lo más trascendental de cada periodo. Hacia el siglo XVII surgiría el período barroco, que duró aproximadamente 150 años, comenzando en el 1600 con la ópera Orfeo de Monteverdi y concluyendo hacia el 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach, pero dependiendo del área geográfica duró más o menos tiempo. Para este periodo se formalizó la música, es decir, empezaron a regir leyes académicas para el registro y la interpretación. Sin embargo, la música empezó a ser un campo de estudio separado de la ciencia. Estéticamente, el barroco se caracterizaba por poner lo emocional por encima de lo racional, y se utilizaba un estilo vocal recitativo, en el que la palabra dirige a la melodía. Esta es la época del bajo continuo, un método que transgredió aquella técnica polifónica utilizada por los renacentistas. El bajo continuo representaba una base armónica que acompañaba toda la obra musical. Gracias a esta nueva técnica se desarrollarían nuevas formas musicales, como la cantata, género que se caracterizaba por ser cantado por una o varias voces, la sonata, que era instrumental y debía ser tocada por uno o dos instrumentos, el concerto grosso y la suite, que era una composición usada para danzar. Si bien el barroco se extendió por toda Europa occidental, este periodo tuvo un particular crecimiento en Italia, donde se fundó el Teatro San Cassiano, el primer teatro de ópera del mundo. Acá prosperó el género de ópera y las orquestas, y fue la base de muchos compositores de la época. Algunos de los músicos más destacados fueron Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Telemann, Händel, Rameau y Bach.
Terminó el barroco y empezó el clasicismo. Esta es una época que yo denominaría de transición, en la que ya no se buscaba una música tan compleja como en el barroco. Se buscaba más bien plasmar lo bello, la perfección, y se dejó de seguir las antiguas estructuras para hacer composiciones más delicadas y flexibles. Es decir, ya no se seguía rigurosamente el ritmo regular. Ahora los ritmos eran más naturales y se le daba una mayor importancia a la melodía también. Durante este periodo prevalecen los géneros de sonata, concierto y ópera, pero especialmente se desarrolla el género de sinfonía, que es una pieza orquestal compuesta por 4 movimientos. Los músicos más célebres de esta época eran básicamente Mozart, Beethoven y Haydn. ¡Qué caripela Beethoven, eh! Finalmente, el último periodo de la música clásica fue el romanticismo, que se extendió por un siglo más o menos, desde principios del 1800 hasta principios del 1900, situándose en Alemania para luego expandirse por toda Europa. Para este entonces, los músicos eran mucho más flexibles, ya se habían despojado todas esas estructuras que dejó el barroco. Ahora empezaban a experimentar, creaban nuevos géneros, los combinaban, y como la monarquía iba en declive, ya no se valían solamente de los reyes o de la nobleza, ahora necesitaban un público propio. Cada vez era más fácil acceder al aprendizaje de la música, e incluso a los instrumentos. De hecho, muchas familias, sobre todo burguesas, empezaban a adquirir pianos, violines, chelos, y bueno, por ende los músicos eran cada vez más numerosos. En esta época comenzaron a sonar los valses, las baladas, los nocturnos, preludios, estudios, etc. Estos nuevos géneros eran interpretados por músicos como Chopin, Wagner, Tchaikovsky, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Brahms y otra gran cantidad que no voy a nombrar para ahorrar saliva. Bueno, y esa es la historia de la música culta, vamos a decirlo así para usar un término más adecuado. Se le dice música clásica porque es la música que se ha usado como modelo para hacer la música contemporánea y también la que más se enseña en los conservatorios. También depende del contexto donde vayas a usar el término. Por ejemplo, en un contexto académico vas a tener que decir música seria, música culta para referirte a este tipo de música. Música clásica solamente para hablar específicamente del periodo clásico. De todos modos, dentro de 200 años, o quizá mucho menos, se le empieza a decir música clásica a todo lo que escuchamos hoy. Por ejemplo, al rock hoy en día lo dividimos en decenas de subgéneros, pero dentro de muchos años quizá le digamos solamente rock. Y dentro de muchos años más, quizá toda la música que conocemos por contemporánea, o sea, todo lo que se compuso, qué sé yo, en los últimos 100 años, sea llamada bajo un solo nombre, o música clásica, ¿por qué no? Es más, quizá los cantantes de reggaetón o de trap que hoy en día están de moda sean considerados los Mozart o Beethoven del futuro. ¿Por qué no? Bueno, quizás no tanto. Concluyendo, espero haber podido ampliar tu concepto de música clásica y la próxima vez que te encuentres en una conversación con intelectuales ya vas a poder alardear de tus conocimientos. Si fuiste corajudo y llegaste hasta acá, te invito a compartir el video y a suscribirte al canal, de ese modo me estarías ayudando muchísimo.